Buen día, buen día, buen día. Hola, hola. Hola, hola, buen día. ¿Me escuchan? Buen día, ingeniero. Buenos días, buenos días. Bueno, Buen día, ingeniero. buen día. La señal no está muy bien, ¿no? No sé si me escuchan bien. Hola, Sí, hola. se le escucha. Ya, pero de al rato se nos va la señal, ¿ya? Ustedes me avisan. Bien. Vamos a seguir practicando, ¿ya? De la primera unidad, para que todo quede bien claro. Entonces, vamos a empezar con mi pantalla. Mientras algunos se van juntando todavía. Bien, estamos 13 de abril. Vamos a hacer ejemplos. Ustedes me dirán, yo la verdad es que lo que yo quiero es que me digan cuál es el procedimiento. Sus micrófonos, por favor, ya nos saludamos. Si quieren preguntar, lo activan, luego lo apagan. ¿Cuál es el volumen de mercurio? Con un DR de 13.54, dice que tendrá un peso igual de 0.023 metros cúbicos de aceite de ricino, que tiene un gamma de 9,42 newton sobre metros cúbicos. ¿Cuál es la fórmula del peso, jóvenes? Peso del aceite de ricino, el W del ricino. ¿Cuál sería la fórmula para el peso? Masa por gravedad. Puede ser masa por gravedad. No tenemos la masa. Otra fórmula. Otra fórmula. A ver, a ver, a ver. ¿Peso específico por volumen? Peso específico del ricino por el volumen del ricino, ¿cierto? Del aceite. Bien, entonces yo tengo. Ahora me preguntan cuál es el volumen del mercurio. Entonces el peso del mercurio va a ser igual al peso específico del mercurio por el volumen del mercurio. Es decir, lo que me piden ahí es que los pesos, ¿cierto? Que los pesos sean iguales, dice. ¿Cuál es el volumen? Que me piden es el volumen del mercurio, ¿ya? Para que su peso sea igual a este del aceite de ricino, ¿ya? Entonces, bueno, yo tengo que igualar los dos pesos, ¿cierto? Entonces voy a tener el peso del ricino debe ser igual al peso del mercurio. Peso igual, peso igual. Los dos pesos son iguales. Entonces voy a tener el gamma del ricino por el volumen del ricino y al peso específico del mercurio por el volumen del mercurio. Por lo tanto, ¿cómo era el volumen?
volumen del mercurio es igual al gamma del ricino por el volumen del ricino dividido entre el peso específico del mercurio. ¿Cómo encuentro el peso específico del mercurio? Porque fíjense, ahí tienen el gamma del ricino es 9.42 kilonewton sobre metros cúbicos. Y el volumen dice que tiene un peso igual al volumen de 0,023, pero ese 0,023 metros cúbicos es del aceite, ¿cierto? Bien, entonces aquí, ¿cuál es el peso específico del mercurio? ¿Qué debo hacer ahí? Mediante fórmula, si está a 20 grados, el mercurio sería de 13,6. Sí, me da 13,54, me da el DR ya. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí qué es el DR por el peso específico del DR del... Vamos a hacer el peso específico del mercurio es igual al DR por el peso específico del agua, ¿no? Entonces el peso específico del mercurio es 13.54 por el peso específico del agua, vamos a, como está en kilonewton, el de arriba, vamos a decir 9.81 kilonewton metros cúbicos, ¿ya? En algunos libros, en vez de usar, por ejemplo, el de Shaw, en vez de usar el 9,81, creo que calcula con 9,79, creo, todo el libro, ¿ya? Son algunas variaciones que dan entre uno y otro. Entonces aquí vamos a tener 13.54 por 9,81 metros cúbicos. Los metros cúbicos se me van con los kilonewton igual y me queda el volumen del mercurio igual que los cúbicos. ¿Cuánto es, por favor? A mí me sale 1.63 por 10 a la menos 3. ¿En metros cúbicos? Sí, ¿Uno cuánto? 1.63 Por 10 a por la 10. menos 3. Sí. Sí, me sale. Amigo el ingeniero. 0,0163 metros cúbicos, ¿no? Sería eso, ¿no? O así. Estos problemas son fáciles, pero no tenemos que dejar de hacerlo para que ustedes vean, ¿no? Bien. Hemos hecho de capilaridad. Vamos a hacer este otro. Dice un depósito. ¿Queda entendido ese ejemplo, cierto? Sí, ¿Lo ingeniero. leen? Un depósito, dice. De forma de una esfera truncada. Contiene agua de mar. SDR del agua de mar es 1,025.
Se desea determinar el peso W del depósito si el espesor de la placa con que se hizo ese depósito es de 0.20 metros, 20 centímetros. Vamos a tener como dato el H del hormigón es igual a 2.400 kilopondio sobre metros cúbicos. Ahora, el gamma de mar sería el peso sería el DR por el peso específico del agua normal. ¿No? Porque me da un peso específico del agua de mar, o sea, me da un DR del agua de mar. Entonces tengo que encontrar el peso específico del agua del mar, porque es diferente. Entonces vamos a tener 1,025 por qué cantidad o qué unidad voy a emplear ahí para mejor entendimiento, para no estar convirtiendo, para hacer mejor el problema. ¿Cuál es el gamma del agua que voy a pedir? ¿Los escucho? ¿En kilopondio o en kilonewton? Eso es lo que yo le estoy diciendo a usted. Trabajar con kilo o con newton, ¿no es? Si el de arriba está en kilopondio, entonces, ¿qué es conveniente trabajar ahí? Con Con kilopondio. kilopondio. ¿Cuánto específico de kilopondio? 1000 kilopondio sobre metros cúbicos, eso hemos dado. Entonces sería 1025 kilopondio sobre metros cúbicos, ¿no? Tengo el gamma del hormigón y el gamma del líquido que contiene aquí vamos a dar los datos, a ver, del problema. Aquí vamos a tener una esfera truncada. Aquí tengo una circunferencia. Donde su centro de la circunferencia aquí tiene un radio B. Y más aquí va a tener otra circunferencia de otro radio. Entonces, radio A va a tener una altura H y esto es así. No es un cono, es una... Bien. Entonces, vamos a ver los datos exteriores. Que B sería 2,5 metros. A sería 1,25. El interior H vale 2 metros. Y el espesor vale 0,20
metros. Esos serían los datos exteriores. Aquí B' le vamos a dar datos interiores. B', si el espesor es 250, entonces B' sería 230, el dato interior. El A' sería 0,05 metros. Y el H' viene a ser, si ese es el exterior, tengo que restarle el 20, 1,80 metros. Entonces serían los datos que tiene, digamos, esa esfera truncada. Bien. El volumen de la esfera truncada lo vamos a dar mediante, porque es pi secto del radio al cubo, ¿cierto? Ese sería el volumen de la esfera. Pero el volumen de la esfera truncada, de fórmula, va a ser pi secto de h 3 veces a cuadrado más 3 veces b cuadrado más h cuadrado. Eso es por fórmula. Por ahí no hemos conseguido la fórmula del volumen truncado. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar del volumen del hormigón? ¿Por qué me interesa el volumen del hormigón? ¿Ya? Porque a mí me pide cuál es el peso del depósito, ¿cierto? Que contiene, voy a tener el peso del agua más el peso del depósito. Entonces, contiene agua, se desea determinar el peso del depósito. ¿De acuerdo? Para, vamos a tener un volumen del agua más un volumen del depósito, ¿cierto? Aquí no vale la pena si solamente consideramos el depósito nada más, pero está lleno de agua, dice. ¿No? Entonces, vamos a tener que un volumen total va a ser el volumen del hormigón, que sería el volumen externo, menos el volumen externo, que sería el volumen del hormigón. Y vamos a tener un volumen de agua, ¿no? Donde el peso total va a ser el volumen del hormigón más el peso del agua, que eso es lo que prácticamente, eso es lo que piden, ¿no? O sea, el peso total del depósito, pero conteniendo el agua, ¿no? Porque si me pidiera el peso del hormigón, pues yo con esa forma saco sin tener necesidad de saber hidráulica, ¿cierto? Entonces, el volumen de el volumen de hormigón, solamente de hormigón, va a ser el volumen externo menos el volumen interno. Entonces, aquí vamos a tener el volumen del hormigón. El volumen externo va a ser pi secto de h por 3a cuadrado más 3b cuadrado más h cuadrado. Y el volumen interno va a ser pi secto de h por 3a al cuadrado más 3b' al cuadrado más h' al cuadrado, ¿no? Entonces, como ya tenemos los datos ahí, yo puedo factorizar pi secto. Esto es h' también. ¿Cuánto sería aquí h? H sería metro por 3 por a cuadrado, que sería 1,25 al cuadrado.
más 3 por B por 2,5 al cuadrado más H cuadrado, que sería más 2 al cuadrado. Aquí, esto de aquí es esto de aquí. ¿Cierto? Menos, dice, H', que vale 1,80. Nuevamente tengo aquí un paréntesis rojo. Y voy a cerrar acá. Voy a tener 3. El A' vale 1,05 al cuadrado más 3 por 2,30 al cuadrado más 1,80 elevado al cuadrado. Aquí cierra. Y para no confundirnos, aquí le vamos a poner, ¿ya? Y ese sería el volumen del tanque. Solamente el volumen para sacar el peso del hormigón, nada más. Por favor, si me lo calculan. Me sale 7.6. 7,6. Sí, eso sale. Esos son metros cúbicos, ¿cierto? Porque todo está en metros, ¿no? Y esto sería Así es. el volumen del hormigón. Bien. Ahora vamos a tener, ¿qué más tenemos como dato? ¿Cuál es el volumen de agua? Sería el volumen interno. Ya, sería el volumen interno. Entonces, vamos a ver que el volumen de agua de mar sería directamente bisecto prima 3A' al cuadrado más 3B' al cuadrado más H' al cuadrado, que sería el volumen interno. Bisecto de 1,80 por 3, 1,05 al cuadrado más 3 por 2,30 al cuadrado más 1,80 cuadrado. Entonces ese sería el volumen de agua. Me salió 21,13 redondeado. Sí, eso sale. 21,13 metros cúbicos. Bien. Ahora, yo para sacar el peso total, que es lo que se quiere, tengo el peso del hormigón más el peso del agua. Entonces, el peso específico, aquí voy a tener peso específico del hormigón por el volumen del hormigón más el peso específico del agua por el volumen de agua. Tenemos los pesos específicos allá arriba, que sería 2.400 del hormigón
2.400 kilopondios sobre metro cúbico, y el volumen del hormigón sería 7.6. 1.025 kilopondios sobre metros cuadrados por 21.13 metros cúbicos. Entonces, el peso total en kilopondio, ¿cuánto sería? $39,898.25. Sí. 39.000, ¿cuánto? Creo que 898. Coma 3. 25. 25. Sí. Ya. Entonces, es sencillo. Hay, como vemos acá, hay dos fórmulas para el peso, pero la que más siempre vamos a ocupar es esta. ¿No? ¿Qué es el peso específico? Peso igual al peso específico por el volumen. ¿No? A ver. No, entonces la que más vamos a ocupar es, si bien tengo un peso específico ahí, vamos a ver que el peso es masa por gravedad, pero aquí vamos a ver peso específico por el volumen, que es una de las fórmulas que más vamos a ocupar, ¿no? Tal vez, dado eso, me pide una masa y ya esa es otra cosa, ¿ya? Pero depende de los datos, ¿cierto?, que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, a ver si me dan la masa, a ver, vamos a ver. A ver, dice una lata cilíndrica, a ver, para que ustedes vean la diferencia entre esas dos fórmulas. Dice acá una lata cilíndrica. De 150 milímetros. De diámetro. Contiene 100 milímetros de aceite. Este aceite que tiene una masa M igual a 2,48 kilogramos. Dice, calcule su densidad. Entonces, podríamos calcular el peso, podríamos calcular muchas cosas, ¿ya? Entonces voy a tener, aquí inicialmente voy a tener un cilindro. Acá vamos a tener 100 milímetros de aceite. Bien. Aquí vamos a tener un diámetro
de 150 milímetros. Lo que me pide es el peso, o sea, la densidad y peso específico. Bueno, ¿qué debo hacer ahí? En primer lugar, para Sacar que el volumen. intervenga la masa. El volumen. Sacar el volumen. Eso es pi cuarto por diámetro al cuadrado por h, ¿cierto? Pi cuarto por el diámetro. A ver, lo sacaremos todo en milímetros, 150 al cuadrado por 100. Esto es en milímetros todavía. Si quiere lo convertimos a metros. En milímetros sale la cantidad alta, mejor sería de una vez en metro. En metro, ¿no? Ya. Sí. Entonces aquí le vamos a... Muy elevado, ¿no ven? Entonces en vez del diámetro le vamos a decir 1,50 por 10 elevado a la menos 3, creo. Esto sería al cuadrado por 100 milímetros, 0,1 metro. Y es pequeñito, ¿no ven? 100 elevado a la menos 3 es 0,1. .77 exponente de menos 3. Me salió. 0,77 por elevado a la menos 3 metros, ¿no ven? Volumen. Sí. Metros Bien, cúbicos. Cúbico. Metros cúbicos. Con ese volumen, entonces yo voy a sacar, ¿qué vamos a sacar? La A ver, densidad ya se podría sacar. Directo ya se podría sacar la densidad. podría sacar la densidad. Rho es igual a masa sobre volumen, que sería 2,48 sobre 1,77 por 10 elevado a la menos 3. Y eso van a ser kilogramos masa sobre metros cúbicos, que es la unidad de la unidad de masa, ¿no? De peso. 1401.1. Ya. Bueno, por supuesto que si quiero sacar el peso específico es otra cosa, ¿cierto? Y yo le voy, pero no me da, ¿qué es lo que no me da aquí? Supóngase que yo le pido el peso del líquido. ¿Será que puedo encontrar yo el peso del líquido del aceite? Falta el DR. El DR del aceite, ¿cierto? Nos faltaría el DR. ¿Y con la masa? ¿No se puede encontrar con la masa? Se podría haciendo la fórmula de peso igual Sí, a se puede, masa. por gravedad. Claro, se podría, eso yo me voy. El peso es igual a la masa por la gravedad. 2,48 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso sería
Esto es el peso del líquido. Me sale De otra forma sería el peso del aceite, ¿no ven? Puedo, si ya la masa puede, no necesariamente con el volumen, ¿no? Si a mí me da la masa, puedo encontrar, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería? Eso sería en Newton. 24,33 me sale. 24,33 Newton. Ya eso sería en Newton, ¿cierto? Sí. Bien. Ok. Perfecto. Esta es el peso del aceite, nada más sin el peso porque si no, si quisiera un peso total como en el anterior ejemplo, tendría que dar un peso del recipiente, ¿no ves? Un peso específico del material con que se ha hecho el recipiente, etcétera, ¿no ves? Bien, a ver, vamos a hacer otro ejemplo que dice... Un cuerpo con un peso W igual a 120 libras. Y con un área de superficie de 2 pies cuadrados. Se desliza hacia abajo en un plano inclinado lubricado para que pueda deslizarse. ¿Qué hace? Un ángulo de 30 grados con horizontal. Bien, dice una viscosidad, tiene una viscosidad mu como dato. Tenemos una viscosidad mu 0,002 libra fuerza por segundo sobre pie cuadrado. Vamos a tener una velocidad con que se va desplazando de 3 pies por segundo. Bien, aquí me dice determinar el espesor de la película del lubricante, ¿no? Entonces, nosotros vamos a dibujar aquí. Yo tengo un peinado, 30 grados. Y aquí tengo un bloque que se va deslizando, ¿no? Y esta, por supuesto, hacia abajo es la dirección del movimiento. Dirección del movimiento, 30 grados. Bien, entonces, ¿qué datos más tengo? Tengo la velocidad, tengo el peso, 120 libras, tengo un área
el área, ese de superficie viene a ser el área de contacto, ¿no? Área de superficie, aquí le vamos a aclarar. Es el área de contacto del bloque con con el área lubricado. Ya que está lubricado, porque ese es, digamos, tiene un área, una pendiente, ¿no? Entonces, esta área de superficie tiene 2 cuadrados. Por lo tanto, nosotros tenemos que determinar el espesor de la película. ¿Qué significa? Que aquí hay una película que lo voy a poner con otro color, aquí. Muy grueso, ¿no? A ver. Aquí hay una pequeña película que ahí le vamos a poner, a esa peliculita de ahí le vamos a poner un Y, ¿ya? Que es la altura de la película esa, ¿de acuerdo? La del lubricante. Entonces, ¿cuál fórmula podríamos emplear ahí? ¿Qué fórmula podríamos emplear? ¿Es un problema de qué? No lo escucho. De viscosidad. Un problema de viscosidad. Vamos a ver que el tau, el esfuerzo cortante, es mu por d de b sobre d de y. ¿Podemos encontrar el tau? Sí, porque a mí prácticamente me piden esta altura de desplazamiento, que es el d de y. Por lo tanto, el y va a ser igual al mu por la velocidad con que se va desplazando. Ya le quito el d de y, ya le voy a decir y nomás, ¿no? Porque no tengo que integrar, es un diferencial, dice, pero ya no es tan diferencial ahí. Voy a tener mu por b sobre el tau, ¿no ves? Pero nosotros vamos a ver aquí que si yo veo esto de aquí, esto va a ser el peso. El peso va hacia ahí, no va en la dirección donde se está desplazando la placa. Por lo tanto, ese peso lo voy a hacer acá en esta dirección, que yo le voy a decir W, a ver, W sub I le voy a poner. Y este viene a ser W de... W de X, no le vamos a poner ya. Este puede ser W de X y este W de Y, por ejemplo. ¿Sí? Estamos trabajando con el eje Y, digamos, es esto. Si yo tengo la placa aquí tengo una peliculita, ¿no? Que es de la película del lubricante. Y yo lo que estoy haciendo es que este valor de aquí, ese valor de ahí valga Y. Entonces,
Esto va a ser W de Y. Y esto de acá lo voy a hacer W de X. ¿Ya? En la dirección del bloque, como es a 90 grados, entonces el ángulo de 30 grados donde se repite, el ángulo de 30 grados sería esto de aquí. Entonces, vamos a ver que el W de sería W por el coseno de 30, ¿cierto? W por el coseno de 30 grados. W de Y sería 120 libras por el coseno de 30. ¿Cuánto sería entonces mi W de Y? $103.92. 3.122 libras fuerza, ¿cierto? El W de X, W por el seno de 30. Estoy en clase. 60. Ya. 120 por un medio, ¿no ve? W de X es igual a 60 libras. Entonces, fíjense, si a mí me interesa lo que se está desplazando, ¿cuál de las dos W voy a encontrar? ¿Cuál de las dos W? Porque aquí me dice que tau es igual a fuerza sobre área, ¿no? ¿Cuál es la que yo voy a emplear? Porque yo lo que tengo que encontrar es, en base a eso, peso para mí es una fuerza, ¿no? Entonces, mi tau, ¿cuál de las dos fuerzas? W de X. El W de X, ¿cierto? Esto sería el W de X sobre el área, que sería 60 sobre el área que va a ser 2. 30 libras sobre pie cuadrado, que sería mi esfuerzo cortante, ¿no ven? Bien, ya tengo el tau. Por lo tanto, Y es igual a mu. Ya tengo el área mu era 0,02. Libras segundo sobre pie cuadrado. ¿Ya? Tau, la velocidad, 3 pies sobre segundo. Bien. Dividido todo entre mi tau, que sería 30 libras sobre pie cuadrado. Entonces, estamos bien en unidades, ¿no? Libra, pie cuadrado, segundo con segundo se me van, entonces yo voy a tener mi resultado en pie. ¿Cuánto sería? 2 por 10 menos 4. 2 por 10 elevado a menos 4 pies. Perfecto. ¿Queda entendido? Fácil, ¿no? Son problemas que puedo dar de la ubicación, ¿no? Ya hemos hecho problemas de volumen, masa, densidades. Vamos a ver. Del coeficiente de elasticidad volumétrico también hemos dado.
Vamos a ver este otro ejemplo. Fácil, ¿no? ¿Qué dicen? Un poquito en el tema del gráfico, creo que un poquito chiposo si es que sí, no concentrado. Pero el gráfico nomás, pero como ustedes saben en física, ya ustedes saben descomponer la fuerza, ¿cierto? Entonces, al descomponer la fuerza, y entonces ya ustedes saben que nosotros lo que me interesa es el movimiento, porque yo estoy encontrando, no se olviden que aquí, cuando hemos dado viscosidad, yo he dicho, tengo una fuerza que está obligando a deslizarse, ¿cierto? Ese bloque, porque es el mismo concepto, esta es una placa fija, ¿cierto? Entonces está obligando a desplazarse ese bloque sobre esa superficie, sobre esa placa. Entonces ahí es donde ya hay un coeficiente de viscosidad, ¿cierto? Viene a ser el mismo concepto. ¿Ya? Bien. A ver. A ver, vamos a tener tensión superficial, calcule la altura. Ya hemos hecho de capilaridad, también hemos hecho. Ya. Dice, la medición de la rigidez de un sistema de un sistema actuador lineal. Actuador lineal es la cantidad, dice aquí me está dando una teoría, que esa podemos encontrar en algún donde me dice un sistema actuador lineal, ¿ya? Es decir, es la medición de una rigidez. ¿Pero qué es esa medición de la rigidez? Es la cantidad de fuerza requerida es para que se entiendan los términos, para ocasionar una deflexión lineal. Una deflexión lineal, ¿ya? Bien, esa es una teoría que nosotros podemos, cuando a mí me dice de un sistema actuador lineal, ¿ya? Es la cantidad de fuerza requerida para ocasionar una deflexión lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener la rigidez, que es lo que me piden, que yo calcule la rigidez, es igual a la fuerza, dice, requerida sobre una deflexión lineal. ¿Qué quiere decir? Sobre L, sobre un delta L. Entonces, una fuerza vamos a tener aquí en libras fuerza sobre L, que sería delta L, podría ser en pulgadas. Bien, entonces, me están dando ese dato, ¿ya? Que sería eso.
Bien. ¿Qué es lo que me pide? Calcule la rigidez en libras sobre pulgada de un actuador lleno de aceite. Lleno de aceite de máquina. Cuyo diámetro interior es de 0,5 pulgadas. Y se tiene una longitud de 42 pulgadas. Muy bien. Vamos a tener como dato el diámetro 0,5 pulgadas, longitud 42 pulgadas. Bien. Y un dato más que nosotros necesitamos es el coeficiente de expansión, ¿ya? Volumétrica. Y vamos a tener que ese coeficiente va a ser igual por dato del libro del problema, que esto va a ser 189.000 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Ya? Esos son datos del problema. Muy bien. Entonces, lo que nosotros podemos encontrar aquí es una presión, porque si me da ese coeficiente volumétrico, ¿ya? Esto es igual a menos delta P sobre delta B sobre B. Muy bien, pero ¿cómo encuentro yo la presión? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar la presión, jóvenes? Sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Y F, ¿a qué va a ser igual? Vamos a ver, o el delta P es la fuerza sobre el área, no sé. Y podríamos encontrar que como es no es sobre la velocidad, sino sobre el volumen, ¿ya? Entonces vamos a tener que el volumen es igual al área por la longitud. Tiene un área, por eso que me da un diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, el delta sub B es igual al área por el delta sub L, porque aquí me manda la longitud, el delta sub L. ¿De acuerdo? Bien, entonces nosotros venimos y reemplazamos acá. El delta P va a ser negativo, va a ser menos el fuerza sobre el área, 1 sobre
Esa velocidad yo la puedo subir ahí arriba. A ver, vamos a ver. Estar haciendo un doble quebrado menos delta P por la velocidad sobre el delta B. Ese coeficiente va a ser menos la fuerza sobre área por el área sobre la longitud, el área sobre delta L, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven, esta área pues ya se me va con esa área. Y lo que me pide es la rigidez. ¿Qué es lo que me pide? La rigidez, que es la fuerza sobre el delta L. Entonces vamos a ver que esa fuerza por el delta L, partiendo de esa fórmula de ahí, va a ser igual a E por E, ¿por qué? E Por A. por A Sobre L. sobre L, ¿no? Y entonces lo que a mí me piden justamente es esto, la rigidez. Esta rigidez es lo que me pide, ¿cierto? Entonces, sobre L, ¿no ve? Entonces, esa F sobre delta L es igual a menos 189.000 libras sobre pulgada al cuadrado. Y el área, vamos a tener pi por diámetro cuadrado sobre 4, ya que esto es pulgadas al cuadrado. Y la longitud de ese cable es 22 pulgadas. Entonces el F sobre el delta L menos 189.000. Esta pulgada sobre esta pulgada. ¿Qué unidad sobre pulgada? Sobre pulgada. ¿No? Sí, libras sobre pulgadas. Claro. Esta es pulgada al cuadrado, pulgada al cuadrado. Entonces esa pulgada se me va no con esa de abajo. Bien, entonces 189.000 por pi cuarto, y el diámetro en pulgada es 5 por 1 sobre 42, esto es libra sobre pulgada. Entonces el F sobre delta va a ser igual. ¿Cuánto sería? Salió 883,57. Sí, eso sale. Libra sobre pulgada, ¿cierto? Bien, listo, y ese es mi resultado, ¿cierto? Porque aquí al comienzo lo que me dan es justamente el concepto de lo que es una medición de rigidez de un sistema actuador lineal. Entonces, en eso ya para mí es fácil ya trabajar, y como aquí me dan los datos, si me dan el coeficiente de elasticidad volumétrico, entonces yo tengo que emplear esta fórmula, ¿cierto?
¿de acuerdo? Y con esa fórmula entonces ya tengo todo ya. Bien, revisen algo que no le entienden, por favor, ahí. Bien. Hola, hola, ¿se entendió? Bien. Yo creo que ya yo les voy a alargar el práctico para que vayan haciendo en esta Semana Santa. Un rato van a la iglesia, otro rato hacen el práctico. Bueno, con esto, digamos, ya hemos hecho un ejercicio de cada propiedad que hemos dado anteriormente. Lo demás es teoría, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que estudiar un poco de teoría para estar más consciente de todos los problemas que se nos vienen después, ¿ya? Entonces, esa teoría al comienzo es muy importante, entonces de estudiarla, ¿ya? Bien, si en caso no viaje, me gustaría hacer clase el viernes, ¿ya? Pero yo les voy a avisar, ¿ya? Por ahí me voy al campo y ya no voy a poder hacer, ¿de acuerdo? Está bien, ingeniera. Una consulta, ingeniera. ¿Eso lo va a subir a Classroom? ¿Eso es lo que hacen en clase los prácticos? Enseguida lo voy a subir la clase anterior, esta clase y el práctico más, ¿ya? Gracias, ingeniera. Ok, bien. Entonces vamos a quedar ahí. La próxima clase ya, dependiendo de las dudas en el práctico, podemos hacer una clase solamente para atender consultas. Ya depende de ustedes ¿ya? Entonces, nos vemos la próxima clase, tal vez viernes o ya directamente el miércoles, pero me gustaría que ya vayan haciendo el práctico para que tengamos una clase extra de dudas, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok, ingeniero. Está bien, ingeniero. Está bien, Entonces, ingeniero. hasta la clase, Bueno. gracias, hasta luego. Hasta luego.